Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal. Yo soy Marta, esto es No Solo Clásicos y hoy venimos a hablar de adaptaciones cinematográficas de libros, así que vamos allá. En realidad lo que pretendía hacer hoy es un book tag que le había visto a la dama de la novela. Ella a su vez parece ser que se basó en una idea de la Divina Comala. Voy a dejar aquí los Instagrams de ambos porque son muy interesantes, pero cuando comencé a pensar en las distintas premisas, pues un libro, porque se titula, el book tag de la dama de la novela se titula Libros y cine, creo, algo así, o libros y películas. Empecé a mirar las distintas premisas, como os comento, por ejemplo, literatura que te recuerda a tu infancia y películas que te recuerdan a tu infancia, las que algo que te haya hecho reír, tanto película como libro, o llorar, o que te gustaba antes y ahora no, y me quedé atascada en la primera. Cuando llegué a películas que me recuerdan a mi infancia y libros que me recuerdan a mi infancia, me acordé de Dentro del laberinto. Entonces, yo me compré Dentro del laberinto hace poquito, hace unos 2 meses o así, porque lo vi en el Corte Inglés. Yo iba a otra cosa, a comprar otra cosa, y al final pasé por los libros, lo vi, me lo compré. Me recordaba mucho mi infancia y pensé, oye, pues este verano, cuando nos vayamos de vacaciones, mis hijos y yo podemos leerlo. La cosa es que pensando en esto, la adaptación cinematográfica de esta novela, que yo no he leído, pero empecé a leer como los 2 primeros capítulos y me estaba gustando, y me estaba acordando, porque hace mucho que vi la película, que era bastante fiel, bueno, según mi recuerdo de la película, igual no, ya os digo, pero empecé a pensar en otras adaptaciones y se metió esa idea en la cabeza, se me metió y dije, oye, pues ¿por qué no hago yo un book tag sobre adaptaciones cinematográficas que se ajusten a distintas premisas? Y lo que iba a ser por un lado el book tag de la dama de la novela, al final se convirtió en esta cosa que voy a hacer yo hoy, que es el book tag de las adaptaciones cinematográficas. Mi idea es que, como para cada premisa tenía varias películas, quizás pues una vez al año, pues en verano, vaya actualizándolo y vuelva a hacerlo con nuevas películas y nuevos libros. Espero que os guste y ahora sí, después de todas estas explicaciones, vamos ya con las premisas. Primera premisa, la adaptación más loca. Bueno, para mí la adaptación más loca es Romeo más Julieta, porque no es Romeo y Julieta, como el título de Shakespeare, sino Romeo más Julieta, una adaptación del año 1996 del director australiano Baz Luhrmann, que está protagonizada por Leonardo DiCaprio en el papel de Romeo y por Claire Danes en el papel de Julieta. Bueno, es loquísima esta adaptación. La actualizan y la modernizan, transcurre en los años 90 en un lugar llamado Verona Beach, que recuerda muchísimo a Venice Beach, a California, recuerda muchísimo, y los Montes y los Capuletos son bandas rivales dedicadas al narcotráfico. Hay números musicales, hay drag queens, es decir, es como una adaptación muy loca del clásico de Shakespeare. Sin embargo, a mí cuando la vi me encantó, me gustó muchísimo, y aunque los puristas se lleven las manos a la cabeza, cuando yo pienso en Romeo y Julieta y cierro los ojos, la cara que tienen para mí Romeo y Julieta ya para siempre serán la de Leonardo DiCaprio, concretamente disfrazado de caballero, la noche que se conocieron, y la de Julieta disfrazada de ángel. Me gustó mucho esa adaptación en su momento. Recuerdo que en el cine, delante de nosotros había unas chicas que no sabían cómo acababa la obra, y cuando la vieron hubo una que gritó como diciendo ¿qué? ¿Cómo? Porque pensaron que iban a ver otra cosa, y es algo que me llamó la atención porque, bueno, es verdad que Romeo y Julieta yo lo leí de muy jovencita porque una profesora de inglés que yo tenía en el colegio nos la había recomendado. Por cierto, mi profesora de inglés se llama Marisa y creo que ve algunos de mis vídeos, así que no sé si verá este, pero le mando un saludo muy cariñoso si es que lo ve. Pues lo dicho,
está basada en la historia de Shakespeare, que creo que no tengo que explicar mucho el argumento, porque me imagino que forma parte ya de la cultura popular, saber que Romeo y Julieta son dos jóvenes pertenecientes a familias enemistadas, que se enamoran locamente nada más verse y que no lo van a tener fácil porque sus familias nunca van a estar de acuerdo con esta unión. Lo dicho, es la adaptación más loca que yo he visto y me gustó mucho. Premisa número 2, la adaptación más pobre. Aquí tengo que hacer una puntualización, porque si bien es cierto que la película no trata muchos temas que sí trata la novela, no los trata porque me parece dificilísimo trasladar la carga filosófica y teológica que tiene la novela a una película, sinceramente, solo por eso, pero tanto la novela como la película me parecen estupendas. Me estoy refiriendo al Nombre de la rosa, escrita por el italiano Umberto Eco. Leí esta novela con 14 años y me fascinó, hizo que la Edad Media, que hasta entonces para mí era una época aburridísima, empezara a interesarme primero a nivel histórico y más tarde a nivel literario. Todavía hoy soy una apasionada del mundo medieval. Y bueno, vinieron otras obras, otros autores que evidentemente dejaron atrás a Umberto Eco, pero él fue el primero que hizo con esta novela que hizo que me interesara esta época. Es cierto que no sé cómo resistiría a una relectura, porque no hace mucho leí varias críticas de gente que ponía bastante mal esta novela, como si fuese un bestseller con cierto empaque intelectual, pero que estuviera pensada solamente para, no sé, como para vender. Y es que no sé, lo comparaban con Los pilares de la tierra, que como no lo he leído, no sé si la novela es buena, mala o regular, pero por cómo lo comparaban decían que bueno, parecía como que Los pilares de la tierra también lo ponían mal. Entonces yo no sé realmente, yo sé que con 14 años me quedé fascinada. Y cuando vi la película, que por cierto se estrenó en 1986, el director es Jean-Jacques Annaud y está protagonizada por el gran Sean Connery, acompañado por Christian Slater. La historia que se nos narra se queda un poco pequeña, repito, en la película, pero sigue siendo muy interesante. El protagonista, bueno, estamos en el norte de Italia, en una abadía benedictina, en el siglo XIV. En esa abadía benedictina llega William de Baskerville, que es un franciscano que en el pasado fue inquisidor y cuya inteligencia extraordinaria es conocida, digamos, en toda la cristiandad. Viene acompañado de un jovencito, de un adolescente, apenas un niño casi, que es Azzo de Melk, que finalmente acabará perteneciendo a la Orden de Cluny y que es quien nos cuenta la historia. Primero, hablo de todas las órdenes monásticas porque una de las cosas que sí se trata en la película y mucho más ampliamente en la novela son las tensiones internas entre estas distintas órdenes religiosas y su relación con el papado. Eso sí que aparece muy bien reflejado. Otras cosas pues no tanto, porque es imposible. Sigo un poco la estructura de la novela de detectives, porque realmente, entre otras muchas cosas, también es una novela de detectives, ¿no? De la novela de detectives del estilo de Sherlock Holmes, es decir, con un detective que utiliza el método deductivo y una inteligencia extraordinaria. ¿Quién nos cuenta la historia? Pues nos cuenta la historia el propio Azzo de Melk, siendo ya muy anciano y, como él dice, teniendo próxima la muerte, recuerda esa aventura con su maestro William de Baskerville. Llegan a esta abadía benedictina en la que han ocurrido una serie de asesinatos muy truculentos, muy inexplicables y que los propios monjes achacan al maligno. Creen que entre las paredes de esa abadía pues está el demonio castigándolos por algo horrible. En ningún primer momento no pretenden decirle nada a William de Baskerville, pero él va atando cabos por ciertas cosas que ve, y el abad, cuando ve que descubre ciertas cosas que ellos no querían que vieran, se queda muy sorprendido, porque a pesar de que sabía que era inteligente, pues no creía que tanto, y entonces acaba pidiendo la ayuda para resolver ese misterio. Entonces, si queréis saber si o no es obra del maligno, tenéis que ver la película o leer la novela.
Yo recomiendo más la novela y después ver la película, porque es verdad que la película, aunque aparece bastante bien recreada la parte histórica, por ejemplo, yo siempre pongo el momento en el que suben al scriptorium, siempre lo pongo en clase después de explicar el Mester de Clerecía, y creo recordar que cuando grabé el vídeo sobre el Mester de Clerecía también os dejé enlazado esa imagen justamente, ¿no? Porque me parece muy interesante. Sí hay partes de la cultura medieval y de ciertos tonos filosóficos que aparecen en la película, como por ejemplo la discusión en torno a la risa entre William de Baskerville y Jorge de Burgos, que es un monje muy anciano y ciego que vive en la abadía y que tiene un estatus muy importante, ¿no?, dentro de los monjes. Como anécdota, diré que hay mucha gente que opina que Humberto Eco se inspiró en Jorge Luis Borges para crear a este personaje. Bueno, pues lo dicho, quiero dejar claro que si digo que es una adaptación pobre es porque hay muchísimas partes de la novela que no pueden, porque es muy difícil, o igual sí se puede, pero yo no me imagino de qué manera reflejar en la película, pero no estoy hablando mal de la película, porque de hecho a mí me encantó. Siguiente premisa, adaptación que me gustó más que el propio libro. Bueno, digo que me gustó más, no que sea mejor, porque esa va a ser otra premisa diferente. Bueno, pues a mí una adaptación que me gustó más que el libro, y que me perdonen los enamorados de Stephen King, es El Resplandor. El Resplandor es una novela de Stephen King que cuando la leí, porque yo leí la novela antes de ver la película, a mí me gustó una barbaridad, me gustó muchísimo, pero cuando vi la película de Stanley Kubrick, que apareció en 1980, quiero recordar, me gustó muchísimo más, y de hecho no hace tanto que releí la novela, me sigue pareciendo una de mis favoritas de Stephen King, ahora como unos 5 o 6 años que la releí, y la película la veo cada cierto tiempo porque es que me fascina, me parece maravillosa. Los protagonistas son Jack Nicholson y Shelley Duvall. Ella, pobrecita, murió hace poco tiempo. Nos cuenta la historia de un escritor, también profesor, pero bueno, escritor, que está sin trabajo y que además a nivel creativo pues está pasando una mala temporada porque no es capaz de escribir nada. Que va a una entrevista de trabajo para hablar para conseguir un trabajo para cuidar el Hotel Overlook, que se encuentra en lo alto de una montaña y está cerrado todo el invierno porque nieva tantísimo que permanece incomunicado hasta que llega la primavera. Pero para que no haya desperfectos, si hay alguien que lo cuide, siempre contratan a alguien que durante el invierno esté allí. El hombre que hace la entrevista a Jack Torrance, que es así como se llama el protagonista, ya le avisa de que es muy difícil estar aislado completamente y que que no todo el mundo psicológicamente lo soporta, y de hecho le dice que hubo un caso de un hombre que, estando allí en el hotel, mató a toda su familia y acabó suicidándose. Jack Torrance le quita importancia, le dice que es un buen trabajo para él, que está preparado, porque además él piensa que como no le va a llevar demasiado esfuerzo, va a tener tiempo para poder escribir sin distracciones. Así que se va a vivir al hotel con su mujer y su hijo Danny, que tiene unos 5 o 6 años, es un niño pequeño. Danny ya lo vemos al principio, antes de llegar al hotel, que nos parece un niño bastante especial. Tiene un amigo imaginario, pero descubrimos que cuando llega al hotel, ese amigo imaginario realmente es el Resplandor. Si queréis saber lo que es el Resplandor, es una capacidad que tiene Danny, tenéis que leer la novela o ver la película. Y realmente con lo que nos encontramos es con el proceso de pérdida de la razón de Jack Torrance y cómo en un ambiente cerrado y claustrofóbico y sin salida pues reaccionan todos ellos. Danny, que es el niño, Jack Torrance y su mujer. A mí me pareció fabuloso. También hay que tener en cuenta que Kubrick es uno de mis directores favoritísimos, que me gusta muchísimo todo lo que he visto de él, aunque haya unas que me gusten más que otras. Todas ellas demuestran que cualquier película del que veas, por ejemplo Barry Lyndon, que la critican tantísimo, me parece me parece una obra maestra. Pero bueno, que a mí me parece un gran director y que me perdonen los enamorados de Stephen King, pero no estoy diciendo que la novela de Stephen King sea mala, estoy diciendo que, gustándome ambas cosas, prefiero la película, perdón. Y ya está. Premisa número 4. Película o adaptación cinematográfica que mucha gente detesta, pero que a mí me encanta. Bueno, aquí tengo que hablar de El Drácula de Francis Ford Coppola.
yo sé que os estéis llevando muchos las manos a la cabeza, pero es una de mis películas favoritas de toda la vida. ¿Tiene algo que ver con el Drácula original, con el Drácula de Bram Stoker? Hombre, la base de la película sí, pero se inventa una historia de amor que no existe. La historia de amor es que no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, de hecho, lo único en lo que puede haberse basado es que hay un momento en la novela. Bueno, sabéis, no sé si sabéis, si habéis leído Drácula, iba a decir que es una novela epistolar, pero no exactamente, porque es una novela que se construye con muchas voces, es multiperspectivista en este sentido. Hay muchas voces contando la historia, está basada en cartas, diarios, grabaciones en un magnetófono, bueno, en fin, de muchos personajes distintos, y a través de todos ellos vamos conociendo la historia, lo que ocurrió, vamos teniendo una visión de quién es Drácula y de las cosas que ha hecho y de cómo llegan los personajes a saber qué es realmente, qué es un vampiro, ¿no? Entonces sí que hay un momento en la novela en el que el propio Drácula habla como de la necesidad de tener una compañera o algo así, ¿no? Pero es esa soledad, es como para evitar esa soledad del monstruo, que también hay un momento que Frankenstein de Mary Shelley habla de tener una compañera, pero por matar la soledad, por compañía, de ahí a una historia de amor hay como un abismo enorme, y yo creo que a partir de ahí es de donde Coppola dice, bueno, os voy a meter aquí una historia de amor. Entonces, la historia del monstruo chupasangres, que sería Drácula en la novela de Bram Stoker, aquí se convierte en una historia de amor que traspasa fronteras de espacio y tiempo. La obra comienza como comienza la novela. Bueno, lo primero, la película tiene un elenco que es una maravilla. Gary Oldman en el papel de Drácula. Sí, yo sé que el Drácula, la señora de los moños, como le llama María, no tiene mucho sentido, es horroroso la verdad ese personaje, pero cuando llega a Londres y ya está rejuvenecido y ese príncipe de Valaquia así vestido, pues claro, ahí te enamoras. Yo me enamoré muchísimo del príncipe de Valaquia. Tenemos también a Winona Ryder, que en los 90 era una actriz tremendamente famosa en el papel de Mina. Jonathan Harker sería Keanu Reeves, y tenemos al gran Anthony Hopkins como el Dr. Van Helsing. Es una historia, la de la película, a diferencia de la novela, es una historia, como ya os dije, de amor. Drácula ama locamente a su prometida, estamos hablando del pasado, ¿no?, de Drácula. Porque todos sabemos que el personaje de Drácula está basado en un príncipe transilvano, Vlad Draculia, o Vlad Drácula, algo así, y que era muy sanguinario, y bueno, en fin, que a raíz de ahí construye su historia Bram Stoker. Bueno, pues este príncipe amaba profundamente a su prometida y la pierde en unas circunstancias muy dramáticas, y la película da a entender que si se convierte en un vampiro es para vengar la muerte de ella de alguna manera, y empieza a alimentarse de sangre y se sobrevive a sí mismo, ¿no? Sobrevive a su propia muerte. Han pasado ya varios siglos y nos encontramos en el Londres del siglo XIX, donde él se topa otra vez con su amada, es decir, es un caso, una historia de reencarnación, y donde hace todo lo posible por acercarse a ella. Entonces esto cambia un poco lo que es la historia del Drácula original, pero estéticamente la belleza de esta película yo creo que es innegable, además de que está influenciadísima, por ejemplo, por los pintores prerrafaelitas, tanto, por ejemplo, cuando Mina está en casa de Lucy Westenra, que es su amiga, pues todas esas imágenes entre flores y demás beben mucho del prerrafaelismo, ¿no? También cuando se muere un personaje, bueno, la amada de Vlad Dracul, cuando muere, pues no sé, como que recuerda mucho a la Ofelia de Millet. ¿Qué más? Hoy de Millet, no sé cómo se pronuncia en francés, Millet parece el presidente argentino. Bueno, sabéis, ¿no? Millet, creo que se pronuncia el nombre del
del pintor. ¿Qué más? Hay un momento en el que cuando están en el castillo de Drácula hay un retrato de Drácula de joven y es durero totalmente. Entonces hay muchísimas influencias e incluso hay un guiño. Cuando nosotros vemos a Drácula por primera vez, vemos antes su sombra que a él, y es un guiño a esa sombra de Nosferatu subiendo por la escalera, que es una imagen mítica del Drácula. Nosferatu sería el Drácula de Murnau, cine impresionista alemán, extraordinaria película, la recomiendo mucho, al año 1922. Y hay muchos guiños a tantas cosas, y luego en los inicios, cuando hay esa guerra, cuando aparece esa guerra que tiene con los turcos, y hay un momento en el que parece que es como un teatro de marionetas con un fondo rojo impresionante. Bueno, a mí me parece una película bellísima y la historia me encanta. Lo de he cruzado océanos de tiempo para volver a verte, yo creo que, vamos, me conmovió. Yo era, no sé cuántos años tenía, era muy jovencita. Bueno, pues eso, a mí sí que me gusta y estéticamente me parece maravillosa. Y hace 1 o 2 semanas, yo creo que más bien 2 semanas, me enteré, y claro, me emocioné muchísimo, de que Robert Eggers, que es otro de mis directores favoritos. A mí Francis Ford Coppola no todo lo suyo me gusta, pero es un director que me gusta bastante también, ¿eh? Pero bueno, Robert Eggers es uno de mis directores favoritos. A él le debo varias de mis películas, por ejemplo, de mis películas de terror favoritas. Hay que tener en cuenta, yo siempre digo lo mismo, que yo soy un poco especialista para el terror. A mí estas cosas como La matanza de Texas y tal, a mí no me gustan. Me gusta más un terror psicológico, tensión, bueno, en fin. Bueno, pues La bruja, se la debemos a Eggers, que es una de mis películas favoritas de terror. También que está Anya Taylor-Joy, maravillosa. Yo creo que Eggers es un gran director de actores. Tenemos también El faro, en el que aparecen William Dafoe y Robert Pattinson. No sé cuál de los dos está más inmenso en esa película, están maravillosos los dos. ¿Quién os lo iba a decir, verdad? Yo cuando vi a Robert Pattinson en Crepúsculo, porque evidentemente Crepúsculo, habiendo vampiros, aunque sea mala la película, yo la iba a ver y evidentemente la vi. A mí me pareció un actor mediocre, y dije, madre, este muchacho cuando acabe de grabar todo lo de Crepúsculo no lo contrata nadie nunca más. Y fijaos cómo ha aprendido, cómo ha crecido. A mí me parece un gran actor. He visto interpretaciones suyas enormes y para mí es el mejor Batman junto a Bale. Son mis 2 Batman favoritos. Bueno, pues para no perderme, a lo que iba. Eggers va a hacer una adaptación que ahora mismo no sé si se va a estrenar este noviembre o estas navidades, en diciembre, yo creo que es en Navidad, una adaptación de Nosferatu. ¿Quién va a ser Nosferatu? Pues Bill Skarsgård, este actor jovencito de origen sueco, creo que es, o noruego, yo creo que es sueco, que también hizo del payaso de It en la nueva versión de hace pocos años. Y la hija de Johnny Depp, que creo que se llama Lily Rose, también hace de una de las damas vampirizadas. Yo no sé si hará de Mina o de Lucy Westenra, no sé de quién hará. Es una actriz, perdón por decir que es la hija de Johnny Depp y no decir su nombre, es que no conozco el nombre de ella, creo que es Lily Rose, pero no sé si estaré equivocada. Es una actriz que no me llama nada la atención, que intenté ver una serie de televisión, ahora mismo no sé en qué cadena, si en Max, en Netflix, no sé dónde está, en la que sale ella, que me parece tan sosa, pero quizá el personaje lo requiriera, ¿no? Como no seguí viendo la serie, simplemente puedo decir que me parece una actriz sosísima, pero como Eggers es, en mi opinión, un muy buen director de actores, creo que va a hacer un buen trabajo con ella. Y ya está, estoy feliz de la vida esperando por este estreno. 5. Adaptación que te llevó a leer después la novela. Bueno, aquí podría meter varias novelas y varias películas, pero voy a hablar del Club de la Lucha porque tengo bastante reciente su relectura además. El Club de la Lucha es una película del año 1999 dirigida por David Fincher, que según los expertos, que no es mi caso, yo no soy experta, dicen que si no hubiera sido por el éxito arrollador que tuvo esta película, quizás Palahniuk, que es el autor de la novela, no hubiera tenido también tanto éxito con la novela y no se hubiera convertido en el enfant terrible del cine, perdón, de la literatura estadounidense, que es, ¿no? O que fue, porque ya creo que no tiene edad para ser el niño terrible, pero bueno. La verdad es que es una adaptación bastante fiel, con 3 actorazos, 3 super actores. Tenemos a Edward Norton, que fue en los 90 uno de mis actores favoritos. Ahora le he perdido un poco la pista, no sé si está haciendo algo, yo no lo he visto últimamente, creo que en ninguna parte.
Está Brad Pitt en un papelón. Brad Pitt es uno de estos actores que cuando lo vi en Thelma y Louise pensé yo, ella, con su poca visión de futuro, pensé yo, bueno, aquí tiene el pobre hombre sus 10 minutos de gloria, porque guapo es muy guapo, pero no creo yo que llegue a nada este muchacho. Fijaos, o sea, en qué pedazo de actor se ha convertido. Bueno, pensé lo mismo de Leonardo DiCaprio, que conste, cuando lo veía en una serie que se llamaba Los problemas crecen, que no sé si hacía de primo de ellos o algo así, pensé lo mismo. Dijo, uy, este muchacho, yo creí que Kirk Cameron, que era el protagonista de la serie, iba a ser un actor con mucho recorrido y mucha trayectoria, y que Leonardo DiCaprio, nada. Y me confundí, porque Kirk Cameron, nadie sabe hoy en día nada de él, y sin embargo Leonardo DiCaprio es un actorazo también inmenso. Bueno, a lo que iba. Pues al lado de ellos dos está Helena Bonham Carter en un papelón. ¿Qué historia se nos cuenta? Pues es una historia, a ver, una historia terriblemente nihilista. Los que hayáis leído a Nietzsche vais a entenderla de otra manera, o sea, yo creo que en mayor profundidad. Es el protagonista, que está interpretado por Edward Norton, es un joven obsesionado por los bienes materiales, inmerso en la sociedad de consumo, que vive amargado y que para un poco sobrellevar su vida y ser capaz de dormir, porque tiene una especie de insomnio crónico, va a grupos de apoyo de personas que tienen enfermedades, que están como al borde de la muerte o que están desahuciados ya, que saben que más tarde o más temprano, pero en breve van a morir. Y solamente yendo a esos grupos y en esas terapias, viendo ese sufrimiento y llorando con ellos como si él mismo también estuviera enfermo y moribundo, pues luego puede llegar a casa y dormir. ¿Qué ocurre? Que aparece una mujer llamada, no me sale ahora el nombre, Singer, no sé qué, Marla Singer, que es la interpretada por Helena Bonham Carter, que le estropea esta historia, porque aparece casi en los mismos grupos que él. Entonces los dos saben que el otro es un mentiroso. Y a Marla parece que no le interesa en absoluto que él sepa, que no le importa en absoluto que él sepa que es una mentirosa y que no es una enferma. Pero a él sí que le importa, y de hecho no se puede relajar y ya no disfruta en esos grupos, y por lo tanto al llegar a casa no puede dormir bien. Para colmo de males, se entromete en otra parte de su vida, porque cuando peor está, cuando está más bajo este personaje, entonces conoce a Tyler Durden. Tyler Durden es una especie de, como el superhombre de Nietzsche, para entendernos, ¿no? Tiene cierta ideología anarquista en el fondo del personaje, ha roto con todo, es un personaje que cree en destruir para luego construir. Hay que destruir cuando ya has tocado fondo, es el momento en el que empiezas a construir, el momento en el que lo has perdido todo es el momento en el que empiezas también a construir, ¿no? Entonces se conocen y nuestro protagonista lo abandona todo y se va a vivir con él ahí en medio de la nada en una casa destartalada. Pero Marla también le estropea esto porque empieza a acostarse con Tyler Durden. Tyler Durden crea, junto con nuestro protagonista, pero bueno, él es el verdadero creador, el Club de la Lucha. La primera regla del Club de la Lucha es que no se puede hablar del Club de la Lucha, ¿no? El Club de la Lucha es un club de hombres que van a pelearse, nadie sabe quién es quién, y hay una serie de reglas que tienen que seguir, pero van a pelearse, quiero decir que se rompen la cara si hace falta, no vamos a lo bestia. Y eso les sirve un poco como, bueno, pues, forma de sacar mucha rabia que llevan dentro, y también empiezan como autodestruyéndose para luego destruirlo de alrededor. O sea, es como sobre las cenizas construiremos, ¿no? Pero primero hay que llegar a las cenizas, hay que destruir. La novela, además del Club de la Lucha y la película, pues Tyler Durden también quiere llevar a cabo un plan que tiene que ver con destrucción, cenizas y luego construir sobre las cenizas. Y a raíz de ahí pues va desarrollándose toda la novela, toda la película, que ya os digo que es muy muy similar a la novela. También es muy reconocible en esta obra el peso que yo creo que tiene la obra de Dostoyevsky, sobre todo dos novelas. Una sería Los demonios y otra no la voy a decir porque si la digo el spoiler es monumental, entonces no la voy a decir, pero en cuanto leáis esta novela y lleguéis al final y descubráis una cosa del final, una cosa
vais a saber a qué otra novela me refiero. Por favor, no lo dejéis en comentarios, os lo pido por favor, porque la gente lee los comentarios y al final se va a tragar el spoiler. Si alguien pone el título de la obra, lo voy a eliminar, ¿vale? Que no quiero, bueno, pues eso, fastidiarle la lectura a nadie, porque el final es bastante apoteósico. Para mí fue una obra, no sé si dije que era del año 1999, para mí fue de verdad impresionante. Y de hecho yo primero vi la película, luego leí la novela, ahora estoy releyendo la novela y después voy a retomar, porque lo dejé así colgado, Los demonios de Dostoyevsky, que tendré que empezar otra vez desde el principio, porque tenía como 150 páginas leídas, pero es que no sé, no me apetece seguir a partir de ahí porque estoy un poco descolgada. Pero vamos, habrá un vídeo un poco de comparativa de ambas. Y a mí esta novela me gusta, la verdad, mucho. Pero también es cierto que El Club de la Lucha me gusta menos que Asfixia, que es la que leí hace también poquito, del mismo autor. Yo prefiero Asfixia que El Club de la Lucha. 6. Película o adaptación cinematográfica que consideras mejor que el libro en el que se basa. Me vais a matar, me vais a matar, lo sé, pero Sentido y sensibilidad. Sentido y sensibilidad es una novela de Jane Austen que cuando la leí me quedé desilusionadísima. La verdad, yo había leído Orgullo y Prejuicio, que me encantó, Persuasión, que me encantó, Emma, que me parece maravillosa, aunque a mí Emma personalmente me gusta menos que Orgullo y Prejuicio y Persuasión, que son mis obras favoritas. Y yo creí que Sentido y sensibilidad iba a ser, bueno, un novelón maravilloso. Y la encontré floja en comparación con las anteriores, muy cojo el arco evolutivo de los personajes y como muy precipitada la historia, como si le faltara horas de trabajo y revisiones y demás, ¿no? Lo siento. A mí sabéis que me gusta mucho Jane Austen, pero es lo que pienso de la novela. Sin embargo, la adaptación cinematográfica de Anne Lee es impresionante. Está además protagonizada, las hermanas protagonistas, las hermanas Dashwood, Elinor y Marian, están interpretadas de una manera magistral por Emma Thompson, que sería Elinor, y Kate Winslet, que sería Marian. Son tres hermanas, una de ellas es apenas una niña, y su madre, las Dashwood, que lo pierden todo a la muerte de su padre. La madre es la segunda mujer del padre y la primera mujer había tenido un varón. Entonces ese varón hereda todo y la madrastra y las hermanas de ese chico quedan sin nada. El padre, cuando está próximo a la muerte, habla con su hijo para que siga protegiendo a su viuda y sus hijas, y el hijo le dice que sí, pero como tampoco le dice exactamente cómo ni cuánto dinero tiene que asignarles, pues él cada vez va pensando que la asignación tiene que ser menor, por influencia de su mujer, que es un mal bicho, pero también de él, que le importa un pepino, tanto su madrastra como sus hermanas. Entonces la asignación que le da es mínima y tiene que irse, tienen que abandonar la mansión en la que han vivido siempre para ir a una casita, un cottage, que llaman ellos los ingleses, ahí en el campo. Y aquí ambas, tanto en la casa que era de su padre, Elinor, como después en ese cottage, Marian, empiezan a vivir una historia de amor muy importante en sus vidas. Son dos hermanas que son polos opuestos, porque Marian es como la representación del romanticismo, es arrebatada en sus emociones, no las controla, no quiere controlarlas, no las disimula, que es lo propio de una dama de la época, sino que las deja fluir y dice lo que siente. Y Elinor es lo contrario, no significa que no tenga emociones, porque ama y ama muy profundamente, pero controla con voluntad férrea pues esas emociones, sus acciones, es como muy sufrida. Entonces vemos pues el desarrollo de la historia de amor de ambas y en qué va a parar, y también un poco cómo el carácter, cómo van evolucionando las dos, ¿no? Cómo las dos van aprendiendo. La película, lo dicho, me pareció maravillosa, y la novela pues me pareció peor que la película, es que es la verdad. Siguiente premisa: película o adaptación cinematográfica que destrozó la novela. Bueno, pues para mí Lolita, de Kubrick. Kubrick, ya lo dije al hablar del Resplandor, es mi director favorito. Sigo creyendo que Lolita es una grandísima película si solamente me baso en la película en sí y punto, a nivel artístico, digamos, pero Lolita sexualizó tantísimo a la niña,
a Sue Lyon, la actriz está interpretada, o sea, la actriz que interpreta a Lolita es Sue Lyon, y James Mason creo que se llama el actor que interpreta a Humbert Humbert. Es el año 1962, en el Lolita sabéis que es una novela de Vladimir Nabokov. En principio Nabokov quería coescribir con Kubrick el guión, me parece que es así, o con el guionista de Kubrick, pero cuando vio la deriva que estaba tomando el asunto se quedó horrorizado y se desligó completamente del proceso de escritura del guión, porque él no había previsto esta sexualización. No vamos a echarle toda la culpa a Kubrick, porque es verdad, como todos sabemos cuál es el argumento de Lolita, que como la novela trataba una temática muy delicada, hubo muchísimas editoriales que se negaron a publicarla, y quien la publicó finalmente fue una editorial que había publicado algún que otro título erótico, de manera que desde aquí ya se percibió esa primera salida al público, ¿no?, de la novela, pero sobre todo quedó absolutamente sexualizada a través de la película, porque en la película la niña Lolita es una adolescente, mientras que en la novela es niña, y luego pues las actitudes y demás, aunque yo sigo pensando que Kubrick quería contar la historia y mostrarnos las imágenes a través de los ojos de Humbert Humbert, igual que lo hizo Nabokov en la novela. Sin embargo, yo creo que mientras que para mí Nabokov en la novela quedó claro ese narrador en primera persona del que no te puedes fiar, porque además parte de lo que cuenta es un poquito alucinatorio también, y desde luego desde su perspectiva él se está justificando constantemente de cosas horribles. La película, aunque sí creo que quiere darnos la visión a través de los ojos de Humbert Humbert, a mí no me queda claro, o sea, realmente sí veo una sexualización. Entonces yo creo que destrozó completamente la novela, porque hay muchísima gente que se queda con la imagen de Sue Lyon en bikini tomando el sol con las famosas gafitas de corazón, y que a partir de ahí ha sexualizado la novela, ha sexualizado al personaje femenino, y ni siquiera ha leído la novela, porque a ver, la novela es bellísima, pero es una novela con cierta complejidad, y es que ha puesto en la cabeza a que la mayor parte de la gente que la despotrica contra la novela no la ha leído. Lo siento, pero es así. Y ocurre lo mismo con Muerte en Venecia. ¿Qué ocurre con Muerte en Venecia? Que probablemente la película que se hizo sobre la novela no tuviera tantísimo éxito como tuvo Lolita, porque si lo tuviera también despotricarían sobre Muerte en Venecia sin haber leído Muerte en Venecia. ¿Que es incómodo leer estas novelas? Incomodísimo. Para mí Lolita fue muy incómoda de leer la primera vez y fue mucho más incómoda la segunda en determinados momentos de la novela, pero tú ves la construcción de la novela y la belleza del lenguaje que utiliza. Es más, yo creo que sin esa belleza lingüística la novela sería imposible de leer por la dureza de lo que nos está narrando. Pues eso, yo creo que toda la sexualización o gran parte de la sexualización de Lolita, la culpa la tiene Stanley Kubrick, lo siento, por la película. Aún así, la película a nivel artístico me parece genial, pero yo siempre que la veo lo paso fatal. Hay un momento en el que aparece Humbert Humbert pintándole las uñas a Lolita, y no me digáis por qué, porque hay cosas muy duras y tal, pues es que a mí me viene esa imagen a la cabeza y es que me resulta súper desagradable, o sea, porque la veo tan indefensa en manos de ese ser, pero sí, yo creo que es la película la que ha destrozado la novela. Y es más, en muchos casos, incluso el buen nombre de Vladimir Nabokov, porque hay gente que confunde al narrador con el autor, como si Vladimir Nabokov justificara los actos de Humbert Humbert. Bueno, tampoco voy a ir más allá, porque hay un análisis maravilloso de la novela, que además os voy a dejar aquí enlazado, de Cómete la sopa Kafka, de Víctor y Emilia, que me parece grandioso. Entonces no tengo nada más que añadir, porque ellos ya han dicho todo lo que yo pienso. Adaptación cinematográfica que me hizo amar un tema determinado. Bueno, pues aquí tengo que hablar de Entrevista con el vampiro. Yo no había leído la novela, por lo tanto esta película también entraría en película que te llevó a leer la novela, pero bueno, fue más que llevarme a leer la novela, fue hacerme obsesiva de un tema, que es el tema de los vampiros, que me gusta mucho a todos los niveles, no solamente cine y literatura, sino también me gusta, por ejemplo, mi pintura favorita de Munch, mi obra favorita de Munch es Vampiro, concretamente, ¿no? Y también me gusta Victoria Francés y esa representación neorromántica que hace de los vampiros, o sea que me gusta muchísimo el tema. Yo había leído Drácula en el instituto,
y me había gustado mucho. De niña había leído unos cuentecitos que se titulaban, unos libritos, ¿no?, que era El pequeño vampiro, es decir, que no era nueva en el tema, pero yo no estaba obsesionada con el tema, pero a raíz de Entrevista con el vampiro, de Anne Rice, de la película, yo primero vi la película de Neil Jordan, que no sé de qué año es, lo tengo aquí apuntado, en 1994, y después leí el libro, que es el primero de una saga muy larga. Leí varios, lo que pasa es que al final acabé cansándome porque los leí todos seguidos. Sabéis cómo soy yo cuando me interesa un tema, que me meto a fondo hasta que al final un poco me quemo, ¿no?, de tanto leer sobre el mismo tema. Y me pareció súper entretenida la saga, me gustó muchísimo. La película me encantó, está protagonizada, hay unos actorazos. Yo fui a verla al cine por Brad Pitt, porque a mí me gustaba mucho como actor ya aquí Brad Pitt. Sabéis que hace unas cuantas premisas dije que cuando lo vi en Thelma y Luis pensé, madre mía, este chico, estos son sus 10 minutos de fama, ¿no? Aquí ya me gustaba mucho como actor. A mí Tom Cruise nunca me gustó, iba a decir demasiado, no, nunca me gustó nada. Sale Tom Cruise como Lestat, como Louis, lo interpreta Brad Pitt. Después hay otros actores, Antonio Banderas sale como Armand, y la niña Kirsten Dunst, que es Claudia, y hace un papelón siendo tan pequeñita. Bueno, pues en Entrevista con el vampiro, la historia que se nos cuenta es bastante fiel a la novela. La historia que se nos cuenta es la de justo eso, ¿no? Una entrevista que el periodista, por cierto, Christian Slater, se me olvidaba, Christian Slater hace el papel de periodista que entrevista a gente con historias curiosas. En este caso queda con un hombre, pero queda de noche porque es vampiro. Claro, esto al principio se lo toma un poco a chufla, ¿no?, a risa. Al final ya no se lo toma tanto a risa, ya se lo cree más. Y con quien se topa es con Louis Dupont-Dulac, que es un antiguo señor de un hacendado esclavista del sur de Estados Unidos, que en esta entrevista nos cuenta su historia antes de convertirse en vampiro y después de haber sido convertido en vampiro por otro vampiro llamado Lestat, que es como el malo malísimo aquí, ¿no? A mí me encantó esta película, o sea, me encantó, y a raíz de esta película viene mi obsesión por todo lo que tiene que ver con los vampiros. Es cierto que en literatura soy más escrupulosa. No puedo leer cualquier cosa, lo intento, pero si no me gusta, no me gusta. Si me parece que la calidad literaria es mediocre, al final no puedo seguir con la historia. Pero de series de televisión y de películas que me veo cualquier cosa en la que haya un vampiro. La última que me he visto es la del Demeter, que es el viaje del barco que trae a Inglaterra a Drácula. Lo recordáis, ¿no?, que cuando iba a Inglaterra, bueno, sale convertido en lobo y demás. Bueno, pues es ese viaje. No me gustó demasiado la película y la verdad es que el personaje de Drácula es una mezcla entre el Drácula de Murnau y Alien, una cosa horrorosa. Que da miedo, a mí esos bichos me dan miedo, pero bueno, la película no me gustó demasiado, pero bueno, lo veo todo, quiero decir, a mí sale un vampiro y ya como que me interesa. Además lo saben, mis alumnos lo saben, el momento en el que de repente, este cómic va de vampiros, por ejemplo, Demon Slayer, mi hija, que leyó el cómic, dice, no mamá, son demonios japoneses. Yo, pues son demonios japoneses que no pueden salir por el día, que se alimentan de sangre. Caramba, pues es muy parecido a los vampiros. Entonces Demon Slayer lo leí. Vi el anime, por supuesto que lo vi, porque también, aunque no los llamen vampiros, realmente se comportan como vampiros y me interesan. Pues eso, me gustó muchísimo esta película y la novela. Mi adaptación favorita del mundo mundial, independientemente de que tenga muy poco que ver con la novela de la que parte, simplemente, digamos, toma unas cuantas ideas y a partir de ahí Charlie Kaufman crea el guión, es Adaptation, o también lleva el subtítulo de El ladrón de orquídeas. ¡Qué peliculón! ¡Qué peliculón! La novela en la que se basa es de Susan Orlean y la verdad es que tiene bastante poco que ver con la película. Y a mí la novela sí que me gustó, pero lo que realmente me fascinó fue la película. El director es Spike Jonze y es una película del siglo XXI, 2002. Tengo que comprobar los años, que yo para esto tengo una memoria fatal. Pues es del año 2002. Spike Jonze es otro de mis directores fetiche, me encanta, me fascina. Lo descubrí en el año 2002, creo recordar. Mira, en el año en el que hizo Adaptation, pero yo lo descubrí con Cómo ser John Malkovich.
Recuerdo que esa película me encantó. También a él le debemos Donde habitan los monstruos, que está basada en un cuento que yo leía a mis niños de pequeños, de Maurice Sendak, que me encantaba. Y Her, la última que vi es Her. Joaquín Phoenix es el protagonista, habla de la inteligencia artificial, habla también de la soledad y de los nuevos modos de sentirnos acompañados y de vivir la soledad, e incluso la tristeza y los duelos, ¿no? Los duelos por la pérdida, no necesariamente por muerte. O sea, por las rupturas de pareja y demás. Me parece una película bellísima, tristísima y maravillosa. Bueno, pues El ladrón de orquídeas, o Adaptation, es un peliculón. Yo creo que es una de estas películas que cualquiera que aspira a ser escritor debe verla. Ya sé que esto es como muy categórico, no, debes hacer esto. Bueno, pues si no queréis verlo tan categórico, pues quizás sería conveniente que la viera, porque tiene unos diálogos y unas reflexiones y unos consejos incluso que son interesantísimos. Está protagonizada por Nicolas Cage, que es un actor al que yo he visto a veces en papeles como aquí, maravilloso, y en otras películas que me parece horrible cómo actúa. Entonces yo creo que es uno de estos actores que bien llevado puede hacer grandes cosas, pero si quizá el director no tiene, bueno, pues no es tan buen director de actores, pues igual no hace tantas buenas cosas. Pero bueno, Nicolas Cage aquí está fantástico. Es un guionista que está adaptando la novela de una autora y ha llegado a un punto muerto, es incapaz de continuar. Y él y su hermano gemelo, interpretado evidentemente por él mismo, hacen un viaje a Florida para conocer a la autora, hablar con ella y a ver si así se desatasca y es capaz de continuar con el guión. Es que yo no sé qué más deciros, porque dicho así creo que no se ve lo interesante, lo absolutamente interesante que es esta película. Es una de mis películas favoritas de la vida. Si a mí me dicen que me tiren una isla desierta y que me tengo que llevar solamente 30 películas para estar viendo hasta, no sé, hasta mi muerte a los 100 años, porque yo siempre digo que quiero vivir un siglo, esta sería una de las 30 que me llevaría. Es maravillosa, es maravillosa. O sea, es lo único que puedo decir. Por favor, se la recomiendo a todo el mundo, esta película y todo Spike Jonze. Bueno, yo cuando me enteré de que Spike Jonze estaba casado con Sofía Coppola, ahora ya no están, se han divorciado, pero cuando yo me enteré estaban todavía casados, me pareció una fantasía. O sea, porque yo acababa de descubrir a Sofía Coppola con Las Vírgenes Suicidas, que no las vi en el momento en el que fue tan famosa la película, sino bastante después, y yo había visto Las Vírgenes Suicidas y varias obras de Spike Jonze. Ella me gustaba mucho, la sensibilidad que tiene. Bueno, Sofía Coppola me sigue gustando, aunque no todo lo de ella me gusta, creo que tiene películas muy interesantes y una visión, o sea, una sensibilidad, no sé, muy bonita, muy afín a la mía. Bueno, pues me pareció una fantasía. Es como cuando me enteré de que la cantante Cristina Rosenbinge, cantante y compositora Cristina Rosenbinge, era pareja del escritor Ray Loriga. Otra fantasía. Hay veces que tú dices, hay parejas que parecen sacadas de una película o de una novela y sin embargo son reales. Bueno, os recomiendo muchísimo a Spike Jonze. Todo lo de Spike Jonze. Es un súper director. Penúltima premisa. La película o la adaptación más visionaria. A ver, yo he añadido esta premisa porque quería hablar de esta película y punto. Esta película puede aparecer en muchísimas otras premisas, pero como también tenía otras películas de las que hablar, dije, bueno, pues voy a hablar de las otras y voy a crear una premisa solo para esta. Para mí, la más visionaria de las películas que yo vi, o la primera que vi que realmente me pareció visionaria, fue Blade Runner. Es una película que creo que es del año 1982, efectivamente, dirigida magníficamente por Ridley Scott, protagonizada por Harrison Ford y otros grandes actores, Roger Hauer, ¿quién más? Sean Young, Daryl Hannah, bueno, hay grandes actores ahí. Está basada en una novela que también leí, que me gustó muchísimo, la leí fue en otra vida, en mi adolescencia, yo creo que era de Philip K. Dick. Voy a leer el título porque es muy largo y sabéis cómo soy yo, si no lo voy a decir mal. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Una novela que está enmarcada en un subgénero dentro de la ciencia ficción que sería el cyberpunk,
y bueno, a mí me encanta el cyberpunk. Aquí también meteríamos, por ejemplo, parece ser, que yo no soy una especialista en esto, a Fahrenheit 451, ¿qué más? Un mundo feliz también, que es como una especie de... son distopías donde hay unos grandes avances tecnológicos unidos a una vida paupérrima, ¿no?, de la población. Bueno, pues a lo que iba, Blade Runner, que es el título con el que se lleva al cine. El guión es que es maravilloso y la dirección es maravillosa. Lo dicho, el protagonista es Harrison Ford, que es un antiguo Blade Runner. Los Blade Runner eran una especie de policías que perseguían a los replicantes. ¿Y quiénes son los replicantes? Los replicantes son robots con inteligencia artificial y apariencia totalmente humana. De hecho, la no sé qué corporation, no recuerdo cómo se llama la empresa que los fabrica, que fabrica estos Nexus, que es el nombre de los modelos, se dio cuenta de que si les implantaban recuerdos, pues es como que se adaptaban, tenían una mejor adaptabilidad, ¿no?, a la sociedad. Entonces, algunos incluso ni siquiera saben que son robots, para que os imaginéis el realismo al que pueden llegar, porque tienen implantados recuerdos y ellos tienen recuerdos de su juventud, de su familia, en fin. El problema es que este tipo de robots, este tipo de inteligencias artificiales son capaces con el tiempo de adquirir o de desarrollar emociones, y como mecanismo de defensa para que no se desmadre el asunto, la empresa que los ha creado ha puesto un máximo de vida de 4 años. A los 4 años se mueren. Entonces, lo que ocurre es que 4 de los Nexus, no de los más modernos, sino de una versión anterior, se han escapado de unas colonias del mundo exterior y han llegado a la Tierra y pueden poner en peligro a los habitantes y sobre todo a la empresa y a su creador, digamos, ¿no? Y Deckard, que es el personaje de Harrison Ford, es requerido por su antiguo jefe, él es un ex Blade Runner pero ya no lo es, porque le quiere pedir ayuda para dar con ellos. Mirad, trata tantísimos temas, es tan alucinante. Hoy en día quizás estamos más acostumbrados a tratar este tipo de temas en cine y en televisión, porque hemos visto Terminator, porque hemos visto Matrix, porque hemos visto la rebelión de las máquinas muchas veces, ¿no? El tema viene de muy antiguo, ¿no? Esto lo vemos también en Frankenstein, la criatura rebelándose contra el creador. Lo vemos incluso si leemos el Génesis, pues Adán y Eva rebelándose también contra Dios. Es decir, que es un tema tan antiguo como el mundo, la creación, como el mundo literario me refiero, la creación rebelándose contra su creador o buscando al creador para pedirle, no sé, ¿no?, como para pedirle cuentas de por qué hace determinadas cosas. Y hay muchísimos temas acerca de los que reflexionar y sigue siendo una temática muy moderna todavía sobre todo en el día de hoy, ¿no?, donde pues, el salto en cuanto a la inteligencia artificial ha sido bestial en los últimos meses, en el último año. Entonces, para mí esta película ha sido... De hecho, yo siempre dije que yo creo que hasta los 30 y pico años, yo decía, esta es mi película favorita. Luego vinieron otras, pero esta durante muchísimo tiempo fue mi película favorita, porque recuerdo que acabé de verla y dije, pero es que, Dios mío de mi vida, o sea, tantísimas cosas sobre las que reflexionar. La novela me gustó mucho, pero yo reconozco que de la que soy fan es de la película. Y por último, la peor adaptación cinematográfica que he visto en los últimos tiempos. Ya me oísteis hablar de ello y por lo tanto no me voy a extender mucho, pero es, sin lugar a dudas, Persuasión. Persuasión del año 2022, dirigida por, tengo que leer a la directora porque ni siquiera me he quedado con su nombre, Carrie Cracknell, protagonizada por Dakota Johnson y hecha para Netflix. Dakota Johnson, no tengo nada contra ella, creo que de hecho hace un personaje muy correcto. El problema no es cómo actúa Dakota Johnson, sino la mamarrachada en la que convierten al personaje de Anne Elliot y a la novela de Jane Austen, una de las novelas mejores de ella, uno de los personajes más logrados. Si no habéis leído Persecución, por Dios, si no habéis leído Persuasión, es para que nos entendamos, el personaje de Anne Elliot es de una dignidad como el de Lizzie Bennet, ¿no? Es ese tipo de mujer que cuando acabas de leerla dices, Dios, qué mujerón. Bueno, cuando era muy joven, ella se enamora locamente de un muchacho llamado Wentworth y la persuaden, de ahí el título de Persuasión, la persuaden para que no se case con él porque ella viene de una familia
importante, el padre es un baronet, ¿vale? Es uno de los títulos más bajos de la nobleza, pero es noble al fin y al cabo, con propiedades, económicamente una familia muy solvente, y él pues no está a la altura de ella, y no solamente la familia, porque ella ha perdido a su madre desgraciadamente siendo muy jovencita, sus hermanas no tiene con quién contar y su padre es un descerebrado, no solamente porque se lo digan ellos, sino porque la mejor amiga de su madre, que tras la muerte de su madre se convirtió en una suerte de segunda madre y es una mujer muy cabal, también le dijo: eres muy joven, piénsatelo bien, no tiene nada que ofrecer, quizá vayas a pasar penurias económicas. Bueno, la cosa es que la persuaden. Han pasado muchos años y por circunstancias de la vida se vuelve a topar con él, siendo los dos solteros, y ahora ella está pasando por una época, en el momento en que empieza la novela, por una época de penuria económica importante, porque su padre, que es un descerebrado, y sus hermanas, bueno, una está casada y ya está un poco al margen, pero la que queda soltera también, o sea, no tiene ni dos dedos de frente, viven por encima de sus posibilidades y gastan más de lo que tienen, entonces económicamente lo están pasando muy mal. De hecho, bueno, pues tienen que poner en alquiler la gran casa solariega. Y sin embargo, ese muchacho, que era un don nadie en su momento, ha vuelto, se había metido en la marina y viene como el capitán Wentworth, con una gran fama como marinero y como navegante, y además como un hombre muy rico. Pero llega, pues evidentemente muy dolido, porque él amaba muchísimo a Anne y se sintió rechazado, y ha pasado el tiempo y evidentemente, como es una novela de Jane Austen, no os descubro nada si os digo que se siguen amando los dos como el primer día, o puede que más, que los dos siguen solteros, y aunque hay muchos tiras y aflojas y vamos viendo como os digo, pues que se van entretejiendo historias que parece que él se fija en otras y ella puede fijarse en otros, pues acaba como acaba, porque es una novela de Jane Austen. El personaje de Anne Elliot, lo dicho, y toda la historia está maravillosamente construida. El capitán Wentworth es un pedazo de señor, como Darcy. A mí, yo soy más de él y de Darcy, de Wentworth, que de Knightley. Knightley es un personaje masculino que no me gusta nada, el de Emma, pero bueno, también es un buen personaje. Y lo que nos encontramos en la serie, en la película, es la mamarrachada hecha película. Anne Elliot es una borrachuza, está todo el día dándole al vino y medio borracha, con un conejo por el mundo, agarrada, es que no lo entiendo muy bien. Sale gritando el nombre de Wentworth por las ventanas, se le caen salseras llenas de salsa en la cabeza por hacer el mamarracho, lo dicho. Claro, bebe tanto vino que lo que entra tiene que salir, entonces la mujer, cuando tiene una necesidad extrema, pues detrás de un arbolillo, como si fuese un animalejo, pues ahí se pone a intentar mear. Perdonadme que sea ordinaria, pero lo voy a decir tal cual. Entonces, ¿vosotros os imagináis todo esto? Por favor, o sea, levanta la cabeza a Jane Austen y le da el parrús, le da un infarto a la pobre mujer. Y encima tienen las narices de decir que es para acercar a la generación alfa, porque esto no es ni para millennials, a las nuevas generaciones, a las más jóvenes, a Jane Austen. Mirad, cualquier persona que disfrute con esa película se acerca a Jane Austen y le da un ataque de locura transitoria. Quema el libro, porque encima no tiene lo que tiene, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, que enseguida entras en la historia, o lo que tiene otras novelas. Persecución es una novela que yo creo que durante las 20 primeras páginas es dura de roer, porque empieza de una manera, pues presentándote a la familia de Anne, como son, con mucha ironía y todo lo que queráis, pero es dura. Yo hasta las 20 primeras páginas me pareció un poco dura, no acababa de entrar en la novela, no me acababa de interesar, y como en la página 20 o 30, ahí ya pum, ahí ya me encuentro la Jane Austen que a mí me enamora, ¿no? Por eso os digo, y además la novela, quiero decir, es que no tiene nada que ver con la película. Es imposible, y digo imposible, que a nadie que le haya gustado esa película le guste esa novela. Yo creo que la persona que se haya enamorado de la película Persuasión de Netflix, les recomiendo muchísimo que lea, por ejemplo, a Megan Maswell. Yo creo que le va a gustar, porque es el mismo tipo de humor tirando a ordinario que se encuentra ahí. Entonces yo creo que Megan Maswell les puede gustar.
pues yo que sé, algunas de Elizabeth Benavent, pero no todas, porque tampoco Elizabeth Benavent es ordinaria como así, ¿no? Puede gustarte más o menos cómo escribe, pero chica, no es así. Es que no, o sea, que no. ¿Cómo va a leer a nadie Jane Austen y gustarle Jane Austen después de haber visto eso? De verdad, es que es el horror. Y el personaje de Wentworth, que es que te enamoras, dije que no iba a hablar mucho, ya veis cómo estoy rajando. El personaje de Wentworth, que es maravilloso, ese hombre, aquí en la película es un pusilánime, un bueno para nada, un cero a la izquierda, que tú lo ves ahí, pone unas caras como de, ¿qué dices tú? ¿Pero quién se va a enamorar de ese ser? ¿Quién se va a enamorar de ese ser? Es que parece que está, no sé, que tiene un problema digestivo y que no tiene bicarbonato cerca. O sea, es que no, ¿qué personaje más horrible? Bueno, lo voy a dejar ya porque es que le estoy poniendo verde, pero es que es horrible de verdad. Lo siento. ¿Veis? Intento ser respetuosa, pero a veces me desmadro un poco. En fin, perdonadme los que os haya gustado la película. Todos mis respetos, pero es que yo creo que es imposible que os pueda gustar Jane Austen y a la vez esa versión cinematográfica. Si os ha gustado, por favor, dejádmelo aquí. Pero es que me resulta complicado. Fijaos que yo soy de las que creo que puedo entender casi cualquier cosa, pero casi. Todo no. Y yo pienso, se le ha faltado tanto al respeto a Jane Austen, al Capitán Wentworth y a Anne Elliot en esta película, que es que te tienes que enfadar. Te tienes que enfadar. Y mirad que yo soy de las que respeto que una versión de un libro es una versión de un libro, no tiene por qué ser totalmente fiel, es otra cosa distinta, es una obra artística diferente, yo eso lo puedo entender y de hecho lo respeto, pero caray, hazlo bien. Si lo haces bien, por ejemplo, si haces una buena película, aunque se aleje mucho, mirad, Adaptation, por ejemplo. Adaptation tiene muy poco que ver con la novela de la que parte, que se titula Ladrón de orquídeas, pero es una gran obra. Entonces, vale, la gente que quiera ver algo muy fiel, como los seguidores de Juego de Tronos, no mucho que nos enfadamos. Yo, por ejemplo, lo que hicieron con Kathleen Tully, con Lady Stark, me fastidió porque me gustaba más lo que pasó en los libros, pero bueno, me fastidió, no me puse toda loca, pero es que esto es una falta de respeto, de verdad, o sea, porque creo que acercar los clásicos no es banalizarlos y no es vulgarizarlos, acercarlos es acercarlos. Tú si ves, por ejemplo, una serie de la BBC o ves Orgullo y Prejuicio, la edición de Keira Knightley, o la edición, por Dios, la adaptación en la que está protagonizada por Keira Knightley, te enamoras locamente de la película y vas a acercarte a la novela y no te va a asustar lo que te vas a encontrar, porque la sensibilidad de una y de la otra es muy pareja. Pero esto no, esto está pensado para gente que lea a Megan Maxwell, o sea, que no digas que tú estás intentando acercar a Jane Austen, porque es que no la acercas a nadie, es que, vamos, bueno, pues ya está, me voy a seguir. A veces soy malísima persona, no sé si os dais cuenta. En este caso lo estoy siendo. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Si vosotros tenéis adaptaciones cinematográficas que queréis compartir y que se adecúen a estas premisas, estaré encantada de leeroslas. Pues lo dicho, muchísimas gracias por haberme escuchado y chao, hasta la próxima.